En NXT TakeOver War Games, Undisputed Era reinó sobre Pat McAfee, Pete Dunne y los campeones de parejas de NXT Oney Lorcan y Danny Burch, mientras que el equipo Candice triunfó sobre el equipo Shotzi en un par de caóticos juegos de guerra. Además, Johnny Gargano recuperó el campeonato norteamericano de manera controvertida y mucho más. No hay invitaciones, papá. No, señor, nada como lo original viene. Pero lo están esperando. No, señor, no pasa nada. Bueno, un castigo para McAfee. Encima de Cole. Esto puede ser todo. 1, 2 y... ¡No puedo creerlo! ¡Tampoco Adam Cole! Con el equipo Candice teniendo la ventaja en el combate, Dakota Kai entró en la jaula primero para su equipo y luego el equipo Shotzi haría su entrada triunfal. Eso, amigos, tiene mucho significado porque su familia es una con muchas raíces en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¡No! ¿Van todas? Cuando decidió entrar a las filas de NXT, ¿sabes qué? Ella dijo, yo voy, pero me voy con mi tanque. Ahora yo no mira, dejo mi tanque. el poder que tiene ese tanque para llevar tanta preciosura encima. Y no podemos olvidar que el equipo de Shotzi tiene la ventaja. O sea que si una de ellas va a entrar a enfrentarse a Dakota, 5 minutos después ¡Ya disparó! Ember Moon y Dakota Kai iniciaron las hostilidades. Luego llegó Blackheart con una caja de herramientas dejando a Kai en desventaja. El ingreso de Raquel González dio vuelta a las cosas en favor del equipo Candice. Después de esto, Rhea Ripley entró para transformar el enfrentamiento en una pesadilla para sus oponentes. Antes de que el próximo competidor pudiera entrar, el combate vio el primer uso de martillo y otros implementos. Luego, Toni Storm entró con un palo de kendo azotando a sus enemigas con varios golpes salvajes. Yoshirai se metió en el combate y trajo consigo sillas y más palos de kendo, pero Raquel y Toni no la dejaron ingresar en el ring. Cuando Candice LeRae entró como la competidora final, la apoyó Indy Hartwell y ambas sacaron a Shirai de combate para crear una ventaja de 4 contra 3 para el equipo Candice dentro de la jaula. Pero Shirai siempre tenía un as bajo la manga. La maga de los cielos viene y viene. En tremenda cápsula. Increíble, esto es la primera vez que yo he visto semejante cosa. Los botes de basura, las tapas de los botes, las sillas, los palos de kendo, las escaleras y los martillos entraron en juego durante un combate impresionante, cuyo clímax llegó cuando Kai colocó a Shirai en un bote de basura y la aplastó con un doble pisotón desde la tercera cuerda, así como Moon nivelando a Kai con un eclipse asombroso en 2 sillas. En medio de la carnicería, Raquel González se trenzó con Io Shirai en medio de los 2 cuadriláteros. La campeona intentó una hurracarrana, pero la potencia de Raquel no se lo permitió y la estrelló contra la escalera con un bombazo letal, cubriéndola y ganando la batalla para el equipo Candice. En un enfrentamiento muy personal, Tommaso Ciampa emergió para un choque al estilo fuerte con Timothy Thatcher. Al principio de la acción, el sádico Thatcher dañó el cuello ya lesionado de su oponente y continuó atacando la garganta y el cuello de Ciampa durante todo el enfrentamiento. Negándose a ceder, Ciampa luchó y lesionó las costillas de Thatcher, lo que le dificultó respirar. ¡Ojo! Me parece que está tomando impulso aquí Ciampa. Lazo viene, no deja que se levante Thatcher, lo vuelve a castigar, lo tuvo otra vez. ¡Wow! Lluvia de lazos para Thatcher. No hay tregua, lo tienen loco. Thatcher otra vez en la lona. En un momento, Ciampa administró un superplex increíble desde la tercera cuerda, pero se lastimó aún más el cuello mientras ejecutaba el movimiento. Aún luchando por respirar, Thatcher devolvió el golpe con una guillotina que provocó más dolor en el cuello de Ciampa. Momentos después, Tommaso respondió con un rugido al propinarle un rodillazo a su oponente y dejarle una cicatriz de batalla en la oreja. Ciampa salió victorioso cuando contrarrestó una guillotina con un Will's Bell que hizo temblar la tierra por la cuenta de 3. Llegaría el combate de correas entre Cameron Grimes, su peor pesadilla, Dexter Lumis. Grimes primerió a Lumis atacando antes de que el rubio siquiera se hubiera puesto la correa y la campana hubiera sonado. Sin embargo, Lumis logró recuperarse y golpeó a Grimes con fiereza, y entonces pudo ponerse la correa y comenzó el combate. La cosa era toda de Lumis, quien estuvo aniquilando a su contrincante, pero en un momento, Grimes acertó un spot que dañó la estamina del buen Dexter. Sí, pero yo lo veo como demasiado emocionado muy temprano. Oh, mira. Está regresando Lumis. Te lo dije, pensaba que no regresaba. Sí, regresó. La boca Grimes. Patada a la cabeza de Lumis. Buena McGarry de ladito. Mira eso y lo violentamente lo pone a volar por encima de la barrera. De vuelta en el ring, Lumis azotó a su oponente hasta dejarlo sin sentido, aunque Grimes resurgió con un atronador suplex alemán contra el tensor superior y enseguida atacó a su rival con una silla. En medio del salvaje encuentro, Lumis ató las piernas de Grimes y lo tiró de sus pies para dejarlo caer boca abajo en la silla antes de encerrar a su oponente en el silencio para obligarlo a rendirse y ganar el combate. En una triple amenaza estremecedora, Johnny Gargano venció a Leon Ruff y Damian Priest para recuperar el campeonato norteamericano de NXT de forma controvertida. Ruff salió a demostrar que no es ninguna broma y que es un verdadero campeón que merece respeto. Después de advertir 2 veces al titular que se mantuviera fuera de acción, Priest arrojó a Ruff a través de la barricada con el filo de la navaja. No te metas en mi camino. Bofetada para Priest. Derechazo brutal para Ruff. Dale. ¿Quieres ser superestrella? No. Ay. Uy, cuidado. ¡Wow! ¡Desbarataron! Esto
todo. Esa parte de la barrera con el cuerpo de Raw. Esto generó que Priest y Gargano continuaran el encuentro mano a mano, pero pasaron los minutos y ninguno logró la cobertura. Fue entonces que Leon se reintegró al combate heroicamente. Todo normal hasta que Priest fue asaltado por un grupo de enmascarados y aunque los repelió a todos, no pudo evitar un tubo de metal que lo dejó en modo avión. Gargano rápidamente le aplicó a Rock un One Final Beat y recuperó el título. Luego del combate, uno de los enmascarados reveló su identidad y era nada menos que Austin Theory. Y llegó la cereza del pastel. Los juegos de guerra masculinos arrancaron bien arriba con los primeros 5 minutos mano a mano entre Kyle O'Reilly y Pete Dunne. Y sí que se hicieron daño. Dunne lastimó las extremidades de O'Reilly y este se desquitó con las piernas del inglés. Enseguida llegaría Oney Lorcan, la desventaja fue demasiado para O'Reilly y fue masacrado. Llegó Bobby Fish al rescate y trató de emparejar el choque. Parecía que lo lograría, pero no. Y para peor llegó Danny Burch y el 3 contra 2 fue fatal para los indiscutidos. Roderick Strong rescató a sus compañeros y le puso el picante al combate a fuerza de rodillazos. Pero llegó Pat McAfee, quien trajo consigo mesas con los nombres grabados de todos los integrantes de The Undisputed Era y la cosa se transformó en una carnicería. A las corridas apareció Adam Cole, quien se abrió paso con un extintor y el combate se transformó en una batalla campal donde se estaban dando hasta debajo de la lengua. Y entonces Pat McAfee nos demostró que está loco de remate. Lo va a hacer, eso es ¿Qué hace ese suicida. loco ahí arriba? Ese loco se lanza, miren eso. ¡Oh! ¡Qué salto de ángel! Acabó con Raimundo y todo el mundo. Pat McAfee se sacrifica. La victoria les honró al era indiscutible luego de que Roderick Strong azotara la rodilla contra una silla y la cabeza de Oney Lorcan y lo cubriera para la cuenta de 3. Hasta aquí todos los resultados de NXT TakeOver War Games 2020. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerden que todos los lunes, martes, viernes y sábados publicamos nuevos episodios de WWE Ahora, completamente en español y producidos en Latinoamérica por un equipo 100% latino. Así que muestren su apoyo y suscríbanse para recibir notificaciones.